Estábamos hablando fuera de aire de las particularidades de Mendoza, con esto de haber sido o haber nacido y ser lo que es hoy por el esfuerzo humano en desarrollar los sistemas de riego particularmente. Generar oasis en donde era un desierto o semidesierto. A propósito de una presencia importante que tenemos en Mendoza, que es mendocino, pero que está trabajando nada menos que en Roma, en la sede internacional de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas. Digo, un orgullo de los mendocinos que lo tenemos acá y vamos a aprovecharlo un rato. Claro que sí, se llama Luis Loyola, es ingeniero, es especialista en infraestructura rural y recursos hídricos de la FAO, tal y como lo decía Pablo. Le vamos a agradecer, Luis, que haya venido esta noche. Gracias. No, muchas gracias, un gusto estar acá y tener la oportunidad de conversar y compartir algunas actividades en las que hemos estado colaborando con el país y con la provincia, con la FAO. Doble gracias porque aparte está de vacaciones y lo estamos usando en todos lados. Lo Por eso no tengo trabajar. corbata, nada, ¿viste? Bueno, pero está bien, perfecto, no hay problema. Está de vacaciones en su tierra y días atrás en la legislatura presentó lo que fue un largo y complejo estudio de la FAO sobre los potenciales que tiene la Argentina para ampliar su capacidad de riego y por lo tanto su capacidad de producir alimentos y economía. Un estudio muy interesante, sobre todo para saber cuántas variables entran en juego a la hora de planificarnos hacia el futuro. Luis, cuando hablamos de que Argentina puede producir alimentos para 400 millones de habitantes, teniendo 40, ¿eso es un dato cierto? ¿Se puede mejorar? ¿De qué depende, así en grandes líneas? No, bueno, Argentina tiene un potencial muy grande de producción, de hecho lo es, un gran productor de alimentos. Y en un escenario de un crecimiento de la población importante a futuro, las estimaciones que hay, es necesario producir e incrementar aproximadamente un 40% la producción de alimentos, y Argentina ahí tiene un rol y una oportunidad interesante. Por eso, en ese esquema es que hace 2 años, fue un trabajo el que mencionabas de 2 años de duración, que con la FAO tuvimos la oportunidad de colaborar con el Ministerio de Agricultura de la Nación y a través del PROSAP, ¿no? En el cual justamente hicimos el análisis de cuál es el potencial y las oportunidades del riego como herramienta para intensificar la producción en la Argentina. O sea, que hicimos un estudio de un abordaje nacional que, bueno, no existía antes, o sea, que fue una instancia también de sistematizar información y analizar a nivel nacional cuáles son las posibilidades desde el punto de vista de producción, de incremento de la producción, o sea, tanto la agricultura irrigada como en nuestras economías regionales, donde estamos hablando de riego tradicional o integral, a riego complementario u otras zonas del país donde también existen recursos disponibles y es posible generar nuevas áreas de riego. O sea que fue un trabajo de 2 años donde participaron una gran cantidad de consultores a nivel nacional, con una gran participación, por cierto, cabe destacar de profesionales mendocinos. Pero también un estudio en el cual participaron el INA, el INTA, sectores de organizaciones de productores, sector privado, o sea que tuvimos la oportunidad de ir construyendo este estudio, presentando resultados, validando metodologías, y creemos que es un aporte interesante desde el punto de vista, no de los documentos, pero sí de las herramientas y de los instrumentos que se han generado para las tomas de decisiones. Y a partir justamente de este estudio que ustedes han hecho tan profundo, ¿qué lectura hacen de cómo está el país? O sea, ¿cuánto nos falta para tener un sistema de riego que nos permita llegar a estos objetivos que se plantean? Sí. Bueno, mira, las conclusiones del estudio es que, por ejemplo, actualmente, a finales del 2014, que es cuando terminamos un relevamiento a nivel nacional de qué es lo que se está irrigando en Argentina, porque es el primer punto de partida, a partir de un diagnóstico, es decir, qué es lo que hay, qué se está regando, en qué condiciones, qué se produce y qué es viable desde el punto de vista de inversiones de riego que incrementen la producción. Y la conclusión es que estamos irrigando 2.100.000 hectáreas en la Argentina. El potencial que nosotros hemos analizado es aproximadamente que en lo que es riego integral, que es el riego que nosotros conocemos en nuestra provincia y en gran parte de las provincias que están localizadas en el oeste, aproximadamente se podría regar un 40% más, dependiendo de la zona y las particularidades, ¿no? Nuestro estudio, por ejemplo, en el caso de Mendoza, que con un determinado número de inversiones viables sería factible regar aproximadamente un 36% más de la superficie. Sin embargo, en nuevas zonas de riego, hay provincias, sobre todo el norte de la Patagonia, que hay 1 millón de hectáreas que se podrían cultivar, en la cual las inversiones necesarias serían viables desde el punto de vista de los productos que son factibles de producir en esas zonas.
Y en riego complementario, o sea, hoy hay la mayor producción, sobre todo de leguminosa y cereales en Argentina, es producción en secano. Entonces, a partir de justamente los escenarios de cambio climático, el riego tiene una oportunidad para incrementar importantemente esa producción. Y eso, bueno, el incremento de superficie irrigada que podría potencialmente irrigarse es mucho mayor ahí. Así que la tarea es importante, la que hay que hacer, digamos. Es importante, sí. Involucra grandes montos de inversión. No solo se trata de infraestructura, sino propuestas de acciones que tienen que ver con temas de marcos normativos, aspectos institucionales, incentivos para generar un uso eficiente. Involucra aspectos socioculturales que también hay que dar un abordaje. O sea, no se trata, hacen falta grandes inversiones, pero no solamente hace falta eso, sino todo un andamiaje mucho más integral para efectivizar esto. Yo quiero detenerme en Mendoza, que debe ser probablemente uno de los focos más interesantes a discutir, a analizar, porque aquí cada vez aparentemente vamos a tener menos agua, la población va a ir creciendo y también las necesidades de crecimiento económico son urgentes. Mendoza, ¿cómo juega en ese panorama? ¿Puede Mendoza y de qué depende con estas crisis hídricas recurrentes? No, sí, sin duda que en Mendoza puede, de hecho, justamente lo que estábamos comentando, los últimos años, a partir del 2011 y 12 fueron años pobres secos, según la categorización de irrigación, de menos del 35% del derrame medio. El 14 y 15 también fueron años pobres. Y bueno, las informaciones que maneja irrigación de las estaciones nivométricas indicarían que este año también puede ser de escasez. En ese sentido, las inversiones que a través del PROSAP en los últimos 15, un poco más años ha hecho Mendoza, ha permitido, digamos, esa menor disponibilidad de agua, generar un mejor uso del recurso. Falta mucho por hacer, que es justamente lo que analizamos en el estudio. Falta mucho por hacer, pero Mendoza, a través de lo que se ha venido haciendo, justamente uno de los análisis que hacemos en el estudio es que las inversiones que se vienen haciendo, si bien falta, son un instrumento fundamental como medida de adaptación a estos impactos del cambio climático, ¿no? Que si no, y el punto fundamental también es que si no se hacen esas inversiones en escenarios futuros donde los modelos concluyen de que va a haber un incremento de temperatura, que eso significa que los cultivos actuales van a requerir más agua para una misma producción, pero por otro lado, ante eventos de escasez como los que se viven, es necesario tener inversiones y mejor gestión del uso del recurso para que eso no impacte negativamente en la producción y en definitiva en la calidad de vida de los productores, que es el fin de todo esto, ¿no? Bueno, es interesante, creo que podríamos hablar y largo y tendido, ¿no? ¿Hay así obras urgentes que uno podría describir y decir, bueno, es urgente hacer esto, este plan ya? ¿Está escrito eso como para saber hacia dónde tiene que ir Mendoza? Mira, en el estudio nosotros concluimos justamente qué montos de inversión, en qué hay que hacer en cada uno de los sistemas, áreas, y esto, como digo, está hecho a nivel nacional. Tanto en la parte colectiva, infraestructura, digamos, de captación, de distribución, canales, obras de regulación y de control, donde hacen falta inversiones importantes. Si bien Mendoza ha avanzado bastante en eso, todavía hace falta más. Pero particularmente también hay un gran desafío en lo que se refiere a la tecnificación en parcela, la mejora del uso en parcela, que requiere grandes inversiones, que justamente hay que plantear acciones de incentivo, pero por otro lado, en muchos de los casos, mecanismos de incentivación o de apoyo a los productores para la adopción de esa tecnología, donde no solamente se trata y de hecho lo hemos analizado en el estudio, de riego presurizado, que si bien es lo óptimo, pero sabemos que eso en un corto plazo requiere muchas inversiones. Hay muchos modelos productivos actuales que no son viables desde el punto de vista de los costos de operación y de inversión necesarios. Entonces, como digo, es necesario plantear esas herramientas y mecanismos de apoyo, de asistencia técnica y de apalancamiento para apoyar para los productores la adopción de mejores tecnologías de uso, que en definitiva la agricultura futuro va a tener una gran presión. La agricultura es el que más usa el agua a nivel mundial y en particular en nuestras economías y en nuestras zonas áridas. Pero sabemos que hay crecimiento de usos industriales, de abastecimiento, entonces que son prioritarios, particularmente el abastecimiento, donde la agricultura tiene la necesidad de poder hacer un mejor uso para mantener e incrementar aún más la producción. Luis Loyola, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir.